El mensaje a la iglesia de Sardis comienza diciendo así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bendito sea el nombre del Señor. Esta carta de Sardis, una de las cosas que habla es de la apariencia. No podemos nosotros en la vida cristiana vivir de apariencia. ¿Cuántos sabemos de eso? No podemos venir a la iglesia y fingir algo que no somos. Poder en la sangre de Jesús. Eso es muy peligroso, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Dios no va a tener por inocente al culpable. Y no está bien que usted y yo finjamos o aparentamos algo que no somos. Dios detesta la hipocresía. Poder en la sangre de Jesús. Aquí hay una gran pregunta, iglesia del Señor. ¿Puede el hombre acaso engañar a Dios? Claro que no. No se puede tener, el hombre no puede tener 2 personalidades. En especial usted y yo que nos hacemos llamar hijos de Dios, o usted, hermanita, que se hace llamar hija de Dios. No podemos tener 2 personalidades. Poder en la sangre de Cristo. O eres hijo de Dios, ¿y qué sería lo contrario? O eres un hijo del diablo. Usted decide. Cristo ya entregó todo en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Él lo entregó todo, a pesar que nosotros no nos merecíamos nada. Éramos dignos de muerte. Éramos esclavos del pecado. Sin embargo, Él entregó su última sangre por amor a ti y por amor a mí. Gloria sea al Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Aquí no podemos fingir, iglesia de Dios. Ninguno es huérfano. Todos tenemos un Padre. Y no me refiero al Padre terrenal, al nuestro Padre que nos engendró. Me refiero al Padre celestial, al Padre de misericordia, al Padre de la gloria, al Padre santo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también. Él es un Padre y debe ser hijo de Él. O si no, el padre de la mentira, Satanás, que el Señor lo reprenda. Usted sabrá hijo de quién es, porque usted sabe la condición espiritual en la que anda. Amén. En esta carta que habla el amado Juan, apóstol de Jesucristo, en el principio del capítulo dice, escribe al ángel. Si usted entra en contexto, gloria sea al Señor, Dios le da el mensaje a Jesucristo, el cual dio a Jesucristo. Por ejemplo, váyase a Apocalipsis 1:1. ¿Quién es el autor de las cartas? Es el Dios y Padre. Vaya anotando este punto, porque estos versículos del Apocalipsis le dan una bofetada a la doctrina diabólica de los anticristos o llamados Jesúsolos. El autor de las cartas es el Dios y Padre. Esto está en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, mire, que dice ahí que Dios le dio. ¿Cuál Dios? El Padre. Poder en la sangre de Cristo Jesús, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. 2. Jesús envía por medio de un ángel a su siervo Juan. Esto está, gloria sea al Señor, en lo que acabamos de leer ahorita. Jesús manda por medio de un ángel a su siervo Juan. Gloria sea al Señor. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Juan escribe las cartas con el destinatario a las 7 iglesias.
Eso está en Apocalipsis 9, perdón. Vea lo que dice en el 9 y el verso 10. Yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe de vuestras tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la iglesia llamado Patmos, en la isla, perdón, llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira, aquí él hace notar que está aquí hablando Juan, verso 10. Y estaba en el Espíritu, mire, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Gloria sea al que vive. Entonces usted puede ver aquí, gloria al Señor, en el verso 11 siga, que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe un libro, le dice, mire, lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso 1, Esmirna 2, Pérgamo 3, Tiatira 4, Sardis 5, Filadelfia 6, Laodicea 7. En esta ocasión estamos en la de Sardis. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. La palabra Sardis tiene dos significados. Sardis proviene del griego Sardeis, que era el nombre de una antigua ciudad en Asia Menor. En la actualidad es Turquía. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Sardis del hebreo se relaciona con la raíz, que significa remanente o los que escaparon. Tiene estos dos significados la palabra Sardis: remanente o los que escaparon. Gloria sea al que vive. Después dice ahí, regrese al 3:1. Bendito sea el nombre de Dios. Mira lo que dice en el 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Recordemos que el número 7 en la Biblia es la plenitud o la perfección. En Josué 6:15 Dios ordena al pueblo de Israel que marchara por las murallas de Jericó 7 días. Y en el 7º día dijo de 7 vueltas. Ahí menciona 7, el número 7. Bendito sea el nombre de Dios. En Éxodo 25, 31 al 37, el candelabro del tabernáculo tenía 7 brazos. ¿Sí conocen el candelabro? Gloria sea al Señor. Representa el Espíritu de Dios, amén. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Tenía 7 brazos. En Apocalipsis 1:20 habla de las 7 iglesias en el tema que estamos ahora. En Apocalipsis 6:1 habla de los 7 sellos. En Apocalipsis 8, verso 2, las 7 trompetas. En Apocalipsis 16:1, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, nuestro Dios celestial usa este nombre de perfección o de plenitud, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios, el cual vive, habita en los verdaderos cristianos. Poder en la sangre de Jesús. El Espíritu Santo no vive en cualquier persona, iglesia. El Espíritu Santo es un ser divino que habita en los redimidos de Jehová, en los que han sido lavados, purificados en esa bendita y poderosa sangre de Jesucristo. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Amén. Si usted es un redimido, apláudale al Señor. Hay poder en la sangre de Jesús, amén. Váyase a Isaías 11:1. El libro del profeta Isaías, capítulo 11, dice lo siguiente.
11:1 y el 2. Vendrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. 2. Y reposará sobre él, ¿qué dice ahí? El espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. De inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. ¿Y qué más dice? Y de temor de Jehová. Todas estas características de los 7 espíritus de Dios hace referencia o es el Espíritu Santo. Mire lo que habla el Señor en el libro de Isaías. Por eso el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene temor a Jehová, tiene conocimiento porque se mete a la palabra de Dios. Aquí usted puede examinar si usted tiene estas características en su vida, y no porque sean sus atributos, sino que son de Dios: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Mire, todo esto tiene que estar en el hombre y en la mujer de Dios. Poder en la sangre de Jesús. Vuelva a Apocalipsis capítulo 3. Estamos haciendo una introducción para que usted entienda. Las 7 estrellas menciona. ¿Quiénes son las 7 estrellas? No es Cristo. Las 7 estrellas son los pastores que están al frente de una iglesia. Los líderes. Los pastores levantados por Dios. Porque hay pastores levantados por los hombres. Y el pastor de Dios siempre te va a hablar lo que Jehová ponga en su boca. Los pastores levantados por los hombres te van a acomodar tu pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso usted tiene un sinnúmero de iglesias que la mayoría de carnales van en busca de una iglesia tibia, una iglesia carnal, donde le permita a la mujer que ponga pantalón, se pinte la cara, se pinte las uñas, donde el varón esté semidesnudo. Pero la iglesia de parte de Dios te va a predicar aún cómo debes vestirte, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Gloria sea al Señor. Poder en la sangre de Cristo. Hay pastores levantados por Dios y pastores levantados por los hombres. Ahora usted puede ver una desesperación por abrir una iglesia por aquí, otra iglesia por allá, una iglesia por aquí, y como no hay obreros, como dice Lucas 10, ponen a cualquiera al frente. Y ahí cada vez el evangelio de Cristo es vituperiado. El hombre de Dios tiene que tener el llamado de Dios para ponerse al frente de una iglesia, porque esto no es fácil. El hombre de Dios tiene que tener comunión con el Padre de las luces. El hombre de Dios tiene que amar la obra de Dios. El hombre de Dios ama a las almas. ¿Cómo usted sabe que un hombre de Dios ama a las almas? Sin que nadie le diga: hermanito, salga a predicar en las calles. Usted ve cómo predican en las calles. Y nadie les paga nada, porque la recompensa, la paga viene del reino de los cielos. Alabado sea el que vive. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y conforme avancemos vamos a ver que la carta no es en sí dirigido al pueblo. Es dirigido más a los pastores, a los líderes. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué dice, hermano, que las 7 estrellas no es Jesucristo? Vaya a Apocalipsis 1:20. Mire lo que dice aquí la Biblia. 1:20, perdón. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Ahí dice, las 7 estrellas son los que dice los ángeles
de las 7 iglesias. ¿Cuáles son los ángeles? Los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces usted puede ver aquí que las 7 estrellas que dice aquí la palabra de Dios habla de los 7 pastores que estaban en las 7 iglesias. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay que tener cuidado, amada iglesia del Señor. No todo hombre que está al frente de una iglesia es puesto por Dios. Muchos son puestos por los hombres. Muchos son puestos, bendito sea el nombre de Jesús, por emoción. Usted debe saber que tener anhelo, anhelar el obispado, buena obra desea, dice la Biblia. Y hay muchos que anhelan eso. Y eso es bueno, lo dice Pablo a Timoteo. El detalle es que hay una lista de requisitos para cumplir. Vaya a Timoteo para que usted me entienda. No podemos poner a alguien en una iglesia si no tiene conocimiento, si no tiene buen testimonio. Poder en la sangre de Jesús. Timoteo capítulo 3. Primera. Requisitos del obispado, dice, mire. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, pastorado. Buena obra desea, dice la palabra. 2, pero es necesario, escuche, no dice hay que pasar por alto, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, intachable. Este primer requisito ya quedaríamos todos descartados. Porque el hombre de Dios no tiene que tener reproche de la gente y decir, mira, ese es un adúltero, ese es un fornicario, ese es un borracho, ese ama el dinero, ese está al frente de la iglesia solo por lo económico, no porque ama la obra de Dios. Entonces usted puede ver aquí que el primer requisito es ser irreprensible, o sea, que nadie tenga que decir algo de ti. Por ahí se dice que no tengas rabo, ¿cómo dice? Rabo de pisar, creo que dice rabo de paja. Que no tengas rabo de paja. ¿Me entiende, amada iglesia? Tiene que ser un hombre íntegro, un hombre apartado, un hombre que se ha guardado. ¿Por qué le digo guardado? Porque Dios cuando te llama al pastorado te guarda desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Porque Dios tiene el poder para cuidar a sus hombres de Dios, sino que los hombres de Dios se apartan de la verdad y caen en descrédito. Bendito sea el nombre de Dios. El hombre de Dios tiene que ser irreprensible. Y ahorita que se ve de hombres muy reconocidos, escándalos de inmoralidad. ¿Usted cree que un hombre que ya tiene escándalos de inmoralidad puede seguir al frente del pastorado? Ya no. Tiene que renunciar voluntariamente, porque le está haciendo daño a la grey. Porque si un pastor cayó en adulterio, está transmitiendo espíritu de adulterio al pueblo. Por eso hay tanto adúltero dentro ahora de una iglesia. Aunque el pastor no lo sepa, pero Dios lo sabe. Como decía un hermano de Ambato, si alguien se pusiera a hablar del adulterio en una iglesia de esas gigantes de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Yesenia Ten, la mayoría saliera corriendo de ahí. Porque no resistiría la palabra sin levadura, amada iglesia del Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Mire qué más dice aquí. Irreprensible, marido de una sola mujer. Mire, hay muchos pastores ahora que ya van por la segunda mujer y están pastoreando. ¿Eso es de parte de Dios conforme a esta palabra? No. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire, o sea, el hombre que Dios llama ya tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y no es que ya lo sabe todo, porque cada día que uno va formando un tema,
Un bosquejo uno también va aprendiendo. Pero ya tiene que tener conocimiento suficiente para estar al frente de una iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué más dice aquí? Mire, conocimiento, gloria, apto para enseñar, no dado al vino. Pastores hijos del diablo que dicen, no es malo tomarse un vaso de cerveza bien heladita en un solazo. No es malo tomarse un vasito de cerveza con bien heladito en una parrillada. El Señor reprenda al diablo si es malo. Dios no aprueba la borrachera, ni siquiera una copita de cerveza. Ahora hay pastores que desde el altar le dicen, hermanito, si usted siente calor, tómese un vasito de cerveza bien helado, le dice. Allá en Salcedo, para ir a Ambato, Salcedo, la tierra de los helados. El diablo es tan puerco y tan sucio, ¿sabe? Que ahorita usted va a comprar, bueno, usted no, los que no conocen de Dios, van y compran un helado que contiene alcohol, trago. Mire, helados de licor, que el Señor reprenda a Satanás. Poder en la sangre de Jesús. Entonces mire, ¿qué más dice aquí? Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no de esa gente que solo le gusta estar peleando. No codicioso, mire, de ganancias deshonestas. Pastores que ahorita descubrieron que estar al frente de una iglesia produce esto: dinero. Pero te hablo ya de una iglesia que tiene muchos miembros. La iglesia de mi hermano, donde él congrega, me supo decir, Junior, solo de diezmos un domingo entra más de $1,200, un domingo de diezmo. Yo le dije, con toda ofrenda, 1,500 a 1,600. Ahora usted súmele todo esto por el mes. Súmele por el mes y ahora súmele en el año. ¿Cuánto dinero entra a una iglesia? ¿Y usted cree que un pastor no se siente cómodo que haya bastante ingreso? Y no es que esté malo eso. El problema es que el pastor se hace dueño de la plata cuando esa plata es para la obra de Dios. Un motivo que el diezmo es para quién, dice la Biblia, según la palabra: la viuda, el huérfano y el extranjero. Eso dice la Biblia. Poder en la sangre de Jesús. Pero también el hombre de Dios vive del altar, dice la palabra, pero no de todo lo que entra. Por eso usted ve ahora pastores que cambian un carro, después compran otro carro más bueno, y así sucesivamente cambian de carro como quien cambia de calzoncillo. El Señor reprenda al diablo. Entonces mire, poder en la sangre de Cristo Jesús, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Se acuerdan ustedes de las criptomonedas? ¿Cuántos pastores se metieron a eso? ¿Cuántos? Y ahí los pastores mismos estaban seduciendo a las cabritas, digo yo, porque una oveja no se va a meter en criptomonedas. Seduciendo a las cabritas y a los chivos para que se metan a las criptomonedas. Y así le había pasado a mi hermano mayor. Por ambicioso, había aportado $3,000 en las criptomonedas. ¿Qué pasó? Perdió. Y hay pastores que están metidos en esos negocios ilícitos. El hombre de Dios no depende de negocios ilícitos. El hombre de Dios depende del cielo, porque Jehová es nuestro sustentador. Jehová Jireh, dice la Biblia. Ahí está mi esposa. Tiempos, desde antes que fuimos a la Unión, no comíamos este pollo rico que es del KFC. Años. Y el día martes me llaman: hermano Junior, ¿dónde está? Digo, acá llegando recién a mi casa. Mi hermano, me acepta un pollito. Y nos viene entrando un balde de presas, hermano. Mira, más de, ¿cuánto? Unos 2 años sin comer eso. ¿Quién provee? Jehová. ¿Quién sustenta? Jehová. ¿Quién es tu proveedor? Jehová. Y usted y yo no tenemos que vender la palabra, porque Jehová provee.
Ahorita que se acaban los 3 días de ayuno, quisiera que me inviten a eso. Poder en Jesús. Entonces, mire, amada iglesia de Dios, hay requisitos. ¿Por qué toco esto? Porque el mensaje va dirigido al pastor. ¿Qué más dice aquí? Mire, estamos en el 3, apacible y no avaro. Y ahí dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. ¿Qué significa honestidad? O sea, que usted no tiene que obligar a sus hijos. O sea, sus hijos tienen que venir voluntariamente. Eso dice, eso es lo que significa eso. Gloria sea al Señor. Con honestidad. 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, mire, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y ahí dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido. Un recién convertido, pero gloria a Dios, hay recién convertidos que aman más a Dios que los que ya tienen 5 o 10 años en el evangelio. Porque están en el primer amor. Pero no porque estés en el primer amor puede ponerle al frente de una iglesia. ¿Y por qué dice? Mire que por qué. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mire, envaneciendo, o sea, le entra el orgullo. Poder en la sangre de Jesús. Imagínese usted, hay ministerios que trabajan como por ejemplo nuestro pastor Marcelo Morocho es director nacional del Ecuador. Y aquí creo que hay en Ecuador, creo que hay 5 o 6 iglesias del remanente. Pero allá en el Perú, creo que hay muchas. Imagínense un joven, gloria sea al Señor, que sea director. O un neófito, un recién convertido, le va a entrar el orgullo. Le va a entrar la vanagloria. Y por ejemplo ahora usted ve que están desechando el pastorado. A mí no me ha llamado como pastor. Yo soy el apóstol, dicen ahora. Entre más título tienen, más orgullo entra. Poder en la sangre de Jesús. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de ¿quién? Que el Señor los reprenda. O sea que el hombre de Dios debe tener buen testimonio de los de afuera. Allí en Ambato hay una iglesia, hermanos, bien grande, pero es judaizante. Pero esta iglesia judaizante, antes de judaizarse, era la iglesia más nombrada de Ambato. Eso mucho más antes que yo. Yo le estoy hablando siquiera 25 a 28 años atrás, antes que yo sea cristiano. Yo recién creo que estaba en pañales, por decirlo así, hablando físicamente. Se movían los 9 dones del Espíritu. Un pastor celoso, un pastor tan celoso. Ayer le estaba contando a mi hermano Nicolás que cuando había ayuno, escúcheme, cuando había ayuno en esa iglesia, este hombre le conocen más como Pocholo Ceballos, no sé si aquí le conocen, pertenecía a un grupo musical. Es conocido como Alberto, es el nombre propio Alberto Ceballos. En el mundo artístico era conocido como Pocholo Ceballos. Pertenecía a un grupo, no me acuerdo cómo es el grupo musical. Poder en la sangre de Jesús. Pero ella es un hombre que pasa sus 55, 60 años o más también. Gloria sea al Señor. Dice, mi pastor donde yo nací, él dice así, que cuando había ayuno, al mes había ayuno. Y dice que era los sábados a las 8 de la mañana del ayuno. Dice que la iglesia de este pastor era grande y tenía una puerta de Lanford. Y dice que este pastor llegaba 2 minutos antes o a la hora exacta. Y dice que en ese momento ya tenían que estar toditos los que sirven ahí, esperando para entrar al ayuno. Los que sirven. El pueblo si quiere viene o no viene, pero los que sirven es una responsabilidad que estés en un ayuno. ¿Usted sabía eso? Dice que este hermano en ese tiempo, claro está, ahora es un apóstata. Abría la Lanford, saludaba a todos, abría la Lanford y entraban. Dice que en esa iglesia había un alrededor de 30 colaboradores o servidores. Dice que entraban ya con los que estaban. Y él sacaba la cabeza afuera para ver si alguien viene corriendo, para dejarle de entrar. Sacaba la cabeza, regresaba a ver arriba y abajo, no hay nadie. Cerraba la puerta. Y dice que los que llegaban atrasados no podían regresarse a la casa, sino que tenían la orden del pastor
de que esperar afuera. ¿Cuánto, hermano? El pastor dice que oraban 3 horas. 3 horas para comenzar el ayuno con toditos los que sirven. Cuando acababa la oración de las 3 horas, el pastor abría la puerta y ahí estaban los atrasados y les decían: pasen. Los atrasados pasaban y les decía: desde ahora ustedes están en disciplina y ya no me sirven. 3 meses creo que decía. 3 meses no me sirven. Entonces usted puede ver ahí, cuando un hombre de Dios tiene celo por la palabra, tiene amor por su Dios, y está en una iglesia estricta, en una iglesia donde el pastor, gloria a aquel que vive, es guiado por la palabra de Dios, se va a mover los dones del Espíritu. En esta iglesia que les digo, se movían los 9 dones. Toditos dan credibilidad a esa iglesia en aquel tiempo. Toditos. No hay uno que diga: no, es iglesia del Pocholo Ceballos, era una iglesia mundana, era una iglesia carnal, era una iglesia que no ayuna. No, toditos los de Ambato que conocen a este hombre dan credibilidad. Hace 28 años era un pastor recto, una iglesia de las más grandes de Ambato. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora con el pueblo de Dios, iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Acaso la palabra ha cambiado? Dígame usted, ¿la palabra ha cambiado? ¿Sigue demandando santidad? ¿Sigue demandando responsabilidad a nosotros como colaboradores, como pastores o como hermanos? Sigue demandando. La palabra no ha cambiado, iglesia. Sigue siendo la misma de ayer, de hoy, y seguirá siendo por muchos años, porque eso dice la palabra: cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra no pasa de moda, en pocas palabras. Usted va de moda en moda, pero la palabra de Dios no pasa de moda. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces usted puede ver ahí, regrese a Apocalipsis. ¿Por qué les doy este testimonio de este hombre? Porque este pastor de aquí de Sardis se desvió. ¿De qué? De la palabra. Gloria sea al Señor. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Miren lo que dice el primer capítulo, ya lo hemos desmenuzado. Escribe al ángel de la iglesia, o sea, el pastor en Sardis, el que tiene los 7 espíritus, o sea, el Espíritu Santo, y las 7 estrellas. ¿Por qué dice las 7 estrellas? O sea que Cristo tiene a los 7 pastores. ¿Por qué dice las 7 estrellas? Porque Cristo es el que levantó a esos 7 pastores. Amén. El que tiene las 7 estrellas, dice. O sea, que Dios fue el que levantó a esos 7 pastores. Pero también recalca aquí algo: una estrella brilla. Pero quiero entrar en ejemplos. En el Antiguo Testamento había un profeta ciego de los ojos, porque ya llegó a una edad avanzada. Habla Primera de Reyes 14:1. Primera de Reyes, gloria al que vive. Primera de Reyes 14:1. Mire lo que dice aquí. Dice lo siguiente: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora. ¿Y qué dice ahí? Esto está pasando mucho con los pastores y las ovejas de los pastores. Disfrázate, dice. ¿Qué más dice aquí? Para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Agías, y el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. O sea, este profeta le profetizó a Jeroboam que él iba a ser rey. 3. Y tomó en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. O sea,
el hombre o el marido le manda a la mujer para preguntar a este profeta qué va a pasar con el niño de ellos que estaba enfermo. Poder en la sangre de Jesús. Y mire lo que hace esta mujer. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Ahora usted dirá, esta mujer no conocía de Dios. Conocía de Dios. Porque hay mujeres que ahora hacen lo que los maridos dicen y no lo que Dios dice. Yo quiero poner aquí una énfasis. A las hermanitas voy a preguntar: ¿quién está por encima de los maridos? Solo Dios, no el pastor. Escúcheme, ningún pastor está por encima de tu marido, pero el que sí está por encima de tu marido es Dios. Y esta mujer se sujeta a la mentira, al engaño, y va y hace lo que el marido le dice. ¿Pero por qué hace? Porque en ella también estaba la mentira, el engaño. No estaba el querer agradar a su Dios. Pero mire qué más dice aquí. No nos vamos hoy a la iglesia. Mi amor, vámonos acá a ver a la familia. Mi amor, vámonos por acá, etcétera, etcétera. Y así la mujer que ama a Dios muchas veces se deja seducir por el marido, o viceversa, o la mujer por el marido, el marido por la mujer. Gloria sea al Señor. Y en vez de agradar a Dios, ¿a quién agradan ahí? A la familia. Y ahora, hermano, ¿será malo estar con la familia? No, no es malo. Pero usted debe saber que la Biblia dice en Marcos capítulo 12:30, sobre todo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Dice o no dice eso? O sea que Dios tiene que estar por encima de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tu negocio, de tu casa y de todo lo que tú posees, porque el dueño de todo lo que tú tienes es Jehová. ¿O usted cree que no es Jehová el dueño de nuestros hijos? El dueño de todo lo que existe en esta. Él es el dueño. Los hijos que tienes son prestados, no son tuyos. ¿Usted sabía eso? Los hijos crecen y en gloria a Dios que se casen, porque la mayoría van y se unen a unión libre. ¿Cuántos saben que la unión libre es pecado? Cuando ya se casa un hijo o una hija, ¿qué son? Harina. Y no dijiste que era tu hijo, pero no dices que es tu hijo, tu propiedad. Solo son prestados. Ayer que estábamos aquí con los hermanos guerreando, mi sobrina le manda un mensaje a mi esposa y mi esposa a mí: Junior, tu mamá se ha subido al techo y está gritando como loca y queriéndose tirar del techo. Mi mamá ya va por los 70 años, le falla la vista, 85 a 90% pérdida de vista, ya está perdiendo el oído. ¿Cómo cree que yo me sentía? A mí me daba ganas de decir aquí a alguien, dejarle a alguien encargado e irme para Ambato. Pero ¿qué tuve que hacer yo? Ahorita ya está mi otro hermano allá. Vaya a verla, mamá. ¿Qué está pasando? Poder en la sangre de Jesús. Yo tenía pretexto para irme de aquí a verle a mi mamá, porque es cosa seria que tu mamá estés en el techo de la casa queriéndose matar. Yo me sentía mal. Pero ¿a quién acudía? A mi padre. Señor, ayúdame. Si estos 3 días de ayuno son partes tuyas, ayúdame y dame fuerza, valentía y la confianza para tratar en ti. Mis papás están viejitos, hermanos. Un primo había aconsejado a mi hermano mayor: ¿por qué no le mandan al asilo de ancianos? Que ahí ya no están así los viejitos, que esto que el otro. Y mi hermano mayor, como que sí conoce la palabra, le había dicho: no, primo, porque en el momento que yo vaya a dejar a mis papás en el asilo de ancianos, mis hijos van a hacer lo mismo conmigo. ¿Cuántos saben eso? Todo lo que se siembra se cosecha. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Siga la lectura. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo. Y vino a casa de
Agías y ya no podía ver. O sea, mire, pero ¿por qué no podía ver este profeta? Porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su... Mire, mi mamá ya casi no ve. Usted tal vez ya pasa a los 50 años y usted ya tiene que usar lentes para leer la Biblia. ¿Eso es pecado? No, porque eso ya Dios lo ha establecido. Y no podemos saltar lo que Dios ya ha establecido, iglesia del Señor. Este profeta, mira, y un profeta es de Dios. Este profeta era de parte de Dios. Y si era de parte de Dios, ¿por qué Dios no le cuidó la vista para que él siga viendo? Porque por más hombres de Dios y mujeres de Dios que seamos, la vejez te alcanza. Y la muerte, si aún Cristo no viene, nos vamos a ir de esta tierra. Y usted sabe, el problema no es morir. Gloria sea al Señor. La Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el que está en Cristo es ganancia ir al cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué nos da miedo? Porque no se está bien cogidos de Dios. Dice, no dice así Pablo. Es ganancia. O sea, Pablo dice, yo me saco la lotería muriendo este cuerpo pecador e irme a estar con mi Cristo para la eternidad. Pero mire, muchos nosotros pensamos diferente porque aún se le tiene miedo a la muerte. Y cuando Cristo, que dice la Biblia, que Cristo ya venció la muerte en la cruz del Calvario. Y usted y yo tenemos vida eterna, pero en Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Qué más dice aquí? Mire, más Jehová había dicho aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Y así le responderás por cuanto ella viniere, ¿qué dice? Disfrazada. ¿De qué se trata el mensaje a Sardis? De la apariencia. ¿Qué está pasando ahora con la mayoría de cristianos? Están aparentando. ¿Usted cree que a Dios le agrada que como hoy es domingo y como yo soy mujercita, me pongo mi faldita? Pero los otros días que no hay culto, estoy con mi pantaloncito. ¿Será que a Dios le agrada eso? A ver las hermanas, ¿será que a Dios le agrada eso? Esta mujer se disfrazó. Así está mucha iglesia en este tiempo. Disfrazándose, aparentando algo que no es. Dios nos llamó a santidad. Y santidad es apartados de este mundo perverso. Que ya no somos del mundo, no somos de las tinieblas, sino que somos de Cristo, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, ovejas de su prado. Eso es usted, eso soy yo. No tenemos por qué disfrazarnos. Esta mujer conociendo de Dios y su marido conociendo de Dios se disfraza. ¿De qué sirve disfrazarse, hermano? De nada. A mí, yo no soy el que te va a salvar. Que yo vea con tu corbatita, tu faldita, gloria sea el Señor, y todo eso está bien porque la Biblia lo enseña. Pero yo no te voy a salvar. Yo solo cumplo en predicarte la palabra. Pero el que te va a salvar es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios oyó el sonido de sus pies, dice, mire el 6. Oyó el sonido de sus pies, mira, ¿qué tarea? Ya creo que en este tiempo ha sabido existir los tacos. Mire, sonido de sus pies, dice. Sabría ponerse tacos, ya habría tacos en ese tiempo. Al entrar, ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam. Mire, él era ciego. Porque te finges, mire, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Quién le reveló al profeta que esta mujer estaba disfrazada? Entonces, ¿de qué sirve nosotros aparentarnos entre hombres? Si el que pesa los corazones, ¿quién es? Dios. De nada sirve aparentar o fingir ser otra persona, porque el que lo sabe todo es Dios.
¿Se acuerda el tema de la otra semana que era? No, ya no se acuerda. No, eso fue entre semana lo que la hermana Tati dice. Sí, martes. ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? No. Dios tiene atributos, ¿se acuerdan? ¿Y cuál atributo examinamos la otra semana? La omnisciencia de Dios. Y que Dios es omnisciente, o sea que Dios lo sabe todo. ¿Qué está haciendo entender aquí el profeta o esta porción de la palabra? Que Dios lo sabe todo. Pero mira, he aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura, poder en Jesús. ¿A quién le gusta la revelación dura? Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. 8. Y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos. Mira aquí cómo Dios habla de parte de David, a pesar que David cayó en adulterio, a pesar que David mató a Urías. Mire, y anduvo en pos de mí. ¿Qué dice ahí? Con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis. ¿Qué está haciendo entender esta porción de la palabra, hermano? Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Qué hace entender esta pequeña porción de la palabra? ¿Qué significa la palabra disfraz? Vestuario, usado para ocultar la identidad de uno o para asumir la identidad de otro. O sea, disfrazarse es para no ser ver que soy yo. Digamos un carnal, un chivito, una cabrita, un rebelde, y me disfrazo para asumir la identidad de una oveja. O sea, aparentar que soy hijo de Dios, aparentar que soy una oveja. Y usted nada saca con aparentar que es oveja, que es hija de Dios o hijo de Dios. Usted no tiene que aparentar, usted tiene que ser hijo y hija de Dios, verdaderos. Gloria sea al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aquí en esta porción de la palabra que estamos, lo que Jeroboam y su mujer no quisieron escuchar, escucharon. Sigan la narración de la palabra, mire. Sino que hiciste lo malo sobre todo lo que has sido ante ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos. ¿Quién te está hablando? De Jeroboam. Imágenes de fundición para enojarme. A mí me echaste tras tus espaldas. O sea, no escuchó la palabra de Jehová. En Zacarías 7:12, si no me equivoco, dice, y endurecieron su corazón como diamante y dieron la espalda a Jehová, dice. Jeroboam hizo eso. Por tanto, he aquí que yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam y todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Mire, barreré como estiércol. Mire esa palabra dura. Por eso dice aquí el profeta, vengo con revelación dura. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros. Mire, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. ¿Se acuerda qué mujer comieron los perros? A Jezabel. ¿Por qué era? Por pintarse los ojos, por seducir a los hijos de Dios. ¿Qué más dice aquí? 12. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tus pies en la ciudad, ¿qué dice ahí? Morirá el niño. ¿Qué querían ellos ir a escuchar? Que Jehová les diga que el niño va a vivir. Mire, pero acá que dice, morirá el niño. O sea, ellos fueron a la iglesia en busca de una palabra que le halaguen, en una palabra suave, en una palabra que al pecador le hace sentir en santidad.
En una palabra, que al puerco que se revuelque en el lodo le hace sentir oveja. En una palabra, bendito sea el nombre del Señor, lisonjera, que a ti te va a engañar. Pero vive Jehová que el hombre de Dios no está para hablar lo que usted quiere oír. El hombre de Dios está para hablar lo que Jehová ponga en su boca. Le guste al pueblo o no le guste. Por lo general, los amenes se acaban en esto. Amén. Poder en la sangre de Jesús. Jehová no habla lo que nosotros queremos oír, amada iglesia. Jehová habla lo que tú y yo necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Palabra de vida eterna. Eso es lo que necesita la iglesia, palabra de vida eterna. ¿Y cuál es esa palabra de vida eterna? La que nos confronta. ¿Qué pasó con el hombre de Dios, con el profeta ciego? Confrontó a la mujer de Jeroboam. Eso hace la palabra. Te confronta, saca a relucir lo que está en tu corazón, a pesar que vino disfrazada. Por eso, amada iglesia, no está mala faldita, no está mala corbata. Eso está bien, porque eso habla la Biblia. Pero el cambio no es por fuera, el cambio es por dentro primero. El cambio tiene que ser primero por dentro, iglesia de Cristo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. El que vive y reina por los... Vaya a 1 Samuel 28:8. Primera carta a Samuel, capítulo 28:8. Aquí habla vuelta de un hombre disfrazado. Mire, aquí vuelta habla de un hombre disfrazado. En Reyes había una mujer disfrazada, aquí vuelta está un hombre disfrazado. 28:8, ¿están ahí, amada iglesia? Y este hombre conocía de Dios. A este hombre Dios lo llamó. ¿De qué hombre habla? Veamos ahí. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, dice, mire, habla de plural. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de la noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, mire, Saúl prácticamente fue a la brujería, a la hechicería. Poder en la sangre de Jesús. Y 9 dice: y la mujer le dijo, mire lo que Saúl enseñaba. Por eso hay pastores que predican y no viven lo que dicen. Este hombre enseñó algo que estaba bien delante de Jehová, pero ni él vivía. Mire lo que dice el 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha dicho. Ella no sabía que él era Saúl. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Dice, mire, o sea, eso era penalizado, la brujería. ¿Quién puso eso? Saúl. Pero mire, pero él mismo va a hacer lo que él estaba en contra. Él mismo fue a practicar lo que se estaba prohibiendo en aquel pueblo. Pero mire qué más dice aquí. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces Saúl le juró por Jehová. Mire, jurar por Jehová. Este hombre juró por Dios. Tenga cuidado con meter a Dios en sus mentiras, iglesia. Hay a veces que entre marido y mujer, tal vez la mujer miente en algo y usted como que ya le sospecha que mintió. O su mujer sospecha que usted mintió. Bueno, ahí en mi casa yo le digo: a ver, dime por Dios que lo que tú me estás diciendo que es cierto. Le digo a mi esposa. Y como ella sabe que esto es serio, me dice la verdad. Entonces no se puede jurar por el nombre de Jehová, ni por el cielo ni por la tierra, porque no puedes convertir uno de tus cabellos ni blanco ni negro. Ten cuidado, iglesia del Señor, con meter a Dios a tus mentiras, porque ahora hay pastores que meten a Dios para engañar al pueblo.
Ya vamos a avanzar, gloria sea al Señor. ¿Qué más dice aquí? Mire, quedamos en el verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal vendrá por esto. 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. 12. Y viendo la mujer a Samuel como en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, mira, entonces ahí recién la mujer sabe que él es Saúl. Diciendo, 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Mire, usted puede ver aquí que Saúl se disfrazó. Entonces, ¿de qué sirve a nosotros como hombres ponernos una corbatita, un trajecito, cuando por dentro estamos podridos? Cuando por dentro somos podrida llaga. Cuando por dentro estamos con mentira, engaño y todo, y el padre de la mentira es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces mire, así usted debe tener cuidado. Hay pastores, la mayoría de pastores mienten. Poder en la sangre de Jesús. Saúl era un hipócrita, en pocas palabras. No vivía lo que él decía que es malo. Así hay muchos pastores, predicadores y hermanos que no viven lo que predican. Tenga cuidado si usted es uno de ellos, hermano. Tenga cuidado que usted esté enseñando una cosa a algún hermano, pero en su casa usted es otro. Usted enseña algo en la iglesia, pero en su casa es otro. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Aquí la Biblia nos enseña que los pastores son conocidos como estrella, los que ya les expliqué de antes. Pero ¿cómo estrellas? ¿Qué usted está viendo ahora a los pastores de este tiempo, hermano? Como estrellas de Hollywood. Ahora los pastores son el centro de atención de una iglesia. Si no viene el pastor a predicar en la iglesia, ¿qué hacen las ovejas? No vienen, porque el pastor no va a estar ahí. Cuando un pastor viene, gloria sea al Señor, del extranjero, viene a la iglesia, vienen toditos los hermanos. Y no es que esté mal eso. La pregunta es: ¿por qué usted menosprecia a los pastores o a los predicadores locales? ¿Por qué usted menosprecia eso? Hay hermanos que se esfuerzan. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué hace la iglesia? Están poniendo en un pedestal a un pastor. Y a un pastor no se pone en pedestal. El único que tiene que estar por encima de todo y en todos es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres admirar a alguien? Admira a Jesucristo. ¿Quieres tener a alguien encima de tu corazón? Ponle a Jesucristo. Por ejemplo, un hermano de aquí de Quito, David Sánchez, me escribió por interno. Yo no lo conocía. Poder en la sangre de Jesús. El pastor Fausto creo que me dijo: usted conoce a David Sánchez. Yo no lo conocía. Y él me escribe y me manda un video de lo que él ha publicado, donde el pastor dice que enseñaba poder en la sangre de Jesús, que pongan, le estoy parafaseando, que pongan la mirada en el pastor, que la máxima autoridad de esa iglesia es el pastor, y todo lo que diga el pastor hay que hacer, aunque no estés en la Biblia. Este joven decía que aún tenía que ponerle al pastor por encima de su esposa, por encima de su hijo. Y vuelvo y repito: ningún pastor, escúcheme, está por encima de tu familia. Escúchame esto: ningún pastor está por encima de tu esposa o de tu esposo. El único que está por encima de los esposos, esposas, la familia, hijos, se llama Jesucristo. Ahora, había cosas que este varón estaba ahí hablando y no estaba bien, porque él y es como que ya estaba en contra de la sana doctrina. Había muchas cosas que este hombre ya estaba, es como que ya tenía un rencor, no solo con ese pastor.
sino que ya tenía rencor con lo que la sana doctrina, hablando de la palabra dura. Es como que él ya se dejó sembrar un odio, una raíz en su corazón, y ahora está en contra de la sana doctrina de este joven, tristemente, hermano. Pero ¿quién le causó eso? Por poner los ojos al pastor. Por eso usted y yo, amada iglesia del Señor, siempre los ojos puestos en Jesucristo, siempre puestos en el autor y consumador de la vida, en Jesucristo. Él no falla, Él está ahí. A pesar que somos infieles, Cristo está aquí delante de ti. Bendito sea el nombre de Dios. A mí a la verdad me dio pena de este joven, hermano. Por eso hay que tener cuidado que nadie dañe tu corazón, hermano. Nadie, eso debes tener mucho cuidado. Que nadie dañe tu corazón, ni un pastor, ni un hermano, ni hermana. Ten cuidado. Por lo general te va a llegar rumores, chismes, críticas a tus oídos. A mi esposa le dicen un poco de cosas. Y yo le digo a mi esposa, eso son niñerías, le digo a mi esposa. ¿Y sabe por qué yo le digo? Porque yo trato que todo eso me resbale. Porque si yo me enfoco en lo que le dicen a mi esposa, yo me voy a sumergir y van a ser raíz de amargura en mi corazón. Y no tiene que haber eso en ningún corazón de los que nos decimos ser hijos de Dios. Porque en el momento que nace una raíz de amargura, se va a contaminar toda la iglesia. Poder en la sangre de Jesús. Te van a llegar rumores, chismes. Y esto es público. Mi suegro quería ir a denunciarme con las autoridades del ministerio remanente escogido. Yo le dije a mi esposa, yo le dije, dile que vaya. Yo no estoy en adulterio, no he caído en fornicación, no soy un ladrón vigente que digamos estoy robando todavía. Yo le dije a mi esposa, déjale nomás, le digo. Deja. Jehová peleará por nosotros, le dije a mi esposa. ¿Y qué hizo mi suegro? Así como apareció como una estrella fugaz, desapareció. Ya no dice nada. Poder en la sangre de Jesús. Por eso hasta a mi esposa le he dicho, no confíes ni en tu papá, le he dicho. Porque usted sabía, cuando una mujer se casa, ya no está el papá en primer lugar a la hija. Ahora el hombre de la casa es el marido, ya no el papá. Porque ya son una harina de otro costal. Y la mujer con el que va a envejecer ya no es con el papá, ni con la mamá. Con el que va a envejecer es con él, marido o viceversa. Poder en la sangre de Jesús. Y sin embargo, ahí está mi esposa, oramos por mi suegro. Conviértelo, tráela a los caminos tuyos. Poder en la sangre de Jesús. Pero ¿qué trato de hacer entender a usted? Que no dejes que nadie siembre raíz de amargura en tu corazón. Esto es muy peligroso, hermana iglesia. Porque no solo te haces daño tú cuando vienen y te siembran raíz de amargura. Tú comienzas a dañar a la iglesia. Tú comienzas a dañar a la iglesia. ¿Sabías esto del hermano? ¿Sabías esto de la hermana? Y así de chisme en chisme en chisme llega a toda la iglesia. ¿Y será que ese chisme llega a la verdad? No, no llega a la verdad. Llega aumentado o menorado. Y por eso usted y yo debemos saber que todo chismoso, chismosa es instrumento ¿de quién? Que el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. La Biblia dice o pone en analogía de los pastores como estrellas. Esto también lo dice Daniel capítulo 12:3. Vaya Daniel. Usted y yo no debemos ver a los pastores como estrellas de Hollywood, hermano. Miren en Daniel capítulo 12:3 lo que dice ahí. Profeta Daniel, su capítulo 12, verso 3. ¿Qué dice aquí? Lea desde el 2 para que entienda. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuáles son para los de vida eterna? Los muertos en Cristo.
Y los que van a ser despertados en vergüenza y confusión perpetua, ¿cuáles son? Los que rechazaron a Cristo. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, escuche, la justicia y la multitud, ¿qué dice ahí? Como las estrellas perpetuas a la eternidad. Entonces, ¿de qué habla las estrellas? Habla los pastores. Mire, pero aquí también llama la atención lo que dice, los que enseñan la justicia a la multitud. ¿A quién Dios llamó? Por ejemplo, yo escuché aquí, no me acuerdo, a mi esposa le dijeron pastorita. Mi esposa no es pastorita. Mi esposa, si ustedes me tienen como pastor, gloria a Dios. Pero mi esposa es esposa del pastor. Es una hermana más. La Biblia no habla de pastoras. La Biblia solo habla de varones pastores. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza. Si la mujer fuera pastora, ¿qué vendría a ser el hombre? La ayudo idóneo. ¿O no es así? El ayudo idóneo. ¿Y cómo es los roles de la Biblia? La ayuda idónea. ¿Quién? ¿El hombre o la mujer? ¿Cómo se dice a la mujer del pastor? Hermana. Dios le bendiga, hermana. No diga Dios le bendiga, pastorita. Porque yo le digo, ¿qué te sientes que te digan pastorita? Le dije. Tal vez te estés subiendo el ego. Que te digan pastor, pastora. No, ¿cómo le digo? Ni me ofende, por decirlo así. Pero lo que sí quisiera que ustedes me respeten. Poder en la sangre de Jesús. Entonces, aquí dice los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Por qué dice Pablo, no permito a la mujer que enseñe? Poder en la sangre de Cristo Jesús. No permito a la mujer que enseñe, dice. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Ahora tal vez me exhorten por hablar de esto, pero esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. La Biblia no habla de pastoras, la Biblia solo habla de pastores. ¿Por qué entre las 7 estrellas no hay una mujer? Todos son varones. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué Dios no permite que la mujer sea pastora? Porque la primera que cayó en pecado, ¿cuál fue? Eva. Por ejemplo, yo le he dicho a mi mujer, ¿por qué te vienen los chismes, las críticas solo a ti? Le digo, ¿por qué no me vienen a mí? ¿Y sabe qué conclusión le he dicho a mi esposa? El diablo, ¿a quién se acercó para tentarle y hacerle caer? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Por qué a la mujer? Más débil. ¿Y por qué? Le gusta el chisme. Le gusta la habladuría. Cuando suena un chisme, a la mujer le para el oído, así como, ¿se acuerda al elefante de dibujo del Jumbo que volaba? Así se le pone la oreja. Y no es que los hombres no sean así, también hay hombres así. Pero por lo general son las mujeres. ¿Cuántos saben eso? Hermano, no nos hablen, nos está diciendo chismosas. No le estoy hablando. Le estoy hablando mejor que usted no sea chismosa. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el diablo siempre va a querer tumbar al más débil. ¿Sí se da cuenta? Al más débil. Pero vive Jehová, que hay mujeres que están más fuertes aún que los hombres. Y hablo en lo espiritual, porque la mujer está en el evangelio y a veces el marido no. Obviamente la mujer está una fortachona hablando espiritualmente. Pero no porque está una fortachona se pone por encima del varón, no. Con más razón se sujeta a la cabeza. Y si es posible le dice mi Señor, como Sara llamaba a Abraham. A ver cuántas hermanas dirían a su marido, mi Señor. Nadie. Nadie diría mi Señor a su marido. Hasta a mí me causó chiste eso. Poder en la sangre de Jesús. ¿Tan mal están los hombres o qué? Usted tiene que sujetarse a su marido, hermanos. Eso enseña la Biblia. Aun cuando el marido es mundano, tiene que sujetarse, ¿sabía eso? Pero en lo bíblico.
En lo bíblico. Si tu marido es mundano, ya están todos adultos aquí, y tu marido quiere tener relaciones prohibidas, tú como hija de Dios ya no puedes decir, no, no, no mi amor, o no mi Señor, le puedes decir, porque ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? La hija de Dios ya no hace esas barbaridades que hacía en el mundo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Cristo vive, Cristo reina. Una estrella brilla. Una estrella es llamada por Dios. Es lo que vimos. O sea, Dios llama al pastor. Hay, por ejemplo, en el cuartel, sobre todo en el alto mando, lo que decían los subtenientes que sabían estar ahí. Contaban los subtenientes. Los subtenientes son los que ya se graduaron de cadetes, que ya pasaron 4 años de curso y ahora son subtenientes, digamos jóvenes de 22, 25 años. Que un sargento que tal vez ya va por sus 50, 60 años, sargento o suboficial segundo, suboficial primero, suboficial mayor, se sujetan al teniente, que él es joven. ¿Qué quiero decir con esto? Poder en la sangre de Cristo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, al que vive por la eternidad, amada iglesia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es esa estrella? Es un verdadero pastor que Dios lo ha llamado. Entonces, un hombre de Dios es llamado por Dios. Es cuando un subteniente o un cadete le dicen ahí, entra al curso para el alto mando del ejército. Todos ellos contaban que piden garantía, o sea, área económica, pero ellos decían que los mismos militares, los clases, los instructores, les hacían despechar a los cadetes. En pocas palabras, si entraban 100 cadetes, no se graduaban los 100 cadetes. Iban desertando uno por uno, o dados de baja, o ellos pedían la baja. Así también es en el curso de soldado, no todos se gradúan, hermanos. Entonces, el que anhela obispado, buena obra desea. Si usted anhela ser pastor, no pastora, pastor, los hombres les hablo, buena obra desea. Pero en este camino, no porque tú anhelas, así como un cadete o un hombre quiere ser soldado, no se va a graduar de soldado, sino se gradúa primero. En el camino del Señor, Dios llama a los que cumplen los requisitos. Dios nos llama a un neófito como usted vio. Dios nos llama a un recasado. Dios nos llama a poder en la sangre de Jesús a alguien que tenga amor por el dinero. Dios nos llama a alguien que no está apto para enseñar. Dios llama a alguien que ya está apto. Por ejemplo, en el cuartel le dicen remiso. Idóneo o no idóneo también le dicen, para poder ingresar al ejército, poder en la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué está aquí enseñando la palabra de Dios? Que una estrella, un pastor verdadero es llamado por Dios. Y un pastor llamado por Dios te predica la verdad. La mayoría de pastores son estrellas errantes. Se desviaron, se descarriaron. ¿Qué es una estrella errante? Que se desviaron. En este caso, los 7 pastores fueron llamados por Dios. No porque sean llamados por Dios quiere decir que no se van a desviar. Aquí se desviaron, pero hay un porqué. Así como usted como cristiana se descarría, hay un porqué. Poder en la sangre de Jesús. Ya vamos a avanzar. Está largo esto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos vamos a venir el 1 y el 2 al evento que va a haber aquí en la iglesia? No va a faltar nadie. Todos estamos invitados, hermano. Yo les invito, gloria a Dios. Pero lo que yo no les puedo invitar es al cielo, porque solo Cristo puede invitar al cielo. Amén. Dios ya te ha dado la entrada. Usted sabe si valora o no valora esa entrada. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Los pastores son estrellas errantes, así como la mayoría de cristianos son estrellas fugaces. ¿Usted sabe lo que es una estrella fugaz? Aparece de vez en cuando. Y así como aparece de vez en cuando, desaparece. Pero cuando aparecen, cuando la soga ya está en el cuello, cuando el agua ya está en el cuello, o sea, ya en el peligro. Pero tan pronto pasa el peligro, que hace esa estrella fugaz, desaparece de nuevo. Poder en la sangre de Cristo Jesús.
Vuelva a Apocalipsis rápidamente, capítulo 3, donde estamos. Yo conozco tus obras, dice aquí en lo siguiente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, dice, mire. Esta iglesia tenía buena reputación, hermanos. Buena fama. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. Pero delante del dueño de la obra estaba muerta. Por eso ahorita hay muchas iglesias que aparentemente están vivas. Pastores que parece que están vivos. Yo conozco, hermano, hay pastores que tienen elocuencia, tienen denuedo, tienen un rema para predicar. Y uno dice, ese es de Dios. Poder en la sangre de Jesús. Y ¿sabe lo que yo he entendido? Que Dios siempre va a respaldar su palabra. Aunque ese pastor se haya descarriado, ese chueco, porque usted ve ahorita pastores en adulterio, pastores que ya se han descarriado, poder en la sangre de Cristo Jesús, Dios siempre va a respaldar su palabra. El que un pastor tenga elocuencia, denuedo, ese rema, o levante a un muerto de la tumba, eso no quiere decir que Dios está con él. Eso no quiere decir que Dios está con él. ¿Cómo sabes que Dios está con un pastor? En los frutos. Es en los frutos que usted conoce a ese pastor. En una reunión, si hay una reunión, por lo general en una reunión, y si hay los hermanos, por ejemplo, las columnas, los colaboradores, le dicen, pastor, esto está mal, o lo de acá, el pastor tiene que reaccionar con prudencia, con mansedumbre. Pero si el pastor reacciona con carnalidad, ¿eso es fruto del Espíritu? Ya no. Es donde alguien te provoca a ira, al enojo, ¿cómo tú reaccionas? Es ahí donde se le conoce al hombre de Dios, en el dominio propio. Ahora hay personas que son mansitas, como dicen en el mundo, hay personas que son mansitas, ya por naturaleza. Pero la Biblia habla de 9 frutos del Espíritu. ¿Me entiendes? Son varios. No solo es en el carácter. Hay amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, longanimidad, fe, templanza, bondad. Gloria sea al Señor. O sea, son varios. Es un fruto, pero son varios. ¿Y dónde se le conoce al hombre de Dios? En el fruto del Espíritu. Poder en la sangre de Jesús. Por ejemplo, usted ve en redes sociales que hay pastores que le invitan a predicar aquí en este país, le invitan a predicar a otro país, le invitan a predicar a otro país, y uno dice, Dios está con ese hombre. Pero cuando de la nada sale un escándalo de ese hombre, ¿Dios estaba ahí? No sé si me hago entender. Le invitan por acá, y no le estoy hablando de una ciudad a otra ciudad, estoy hablando de un país a otro país. Por eso nosotros debemos tener cuidado, y gloria a Dios para los que Dios usa. Porque yo sé que hay hombres que Dios usa, le invitan a predicar por acá, le invitan a predicar por allá, pero son íntegros delante de Dios. Están en camino recto, son íntegros, están en santidad, están guardando la palabra, pero la mayoría lo hacen por fama, lo hacen por dinero, lo hacen por vanagloria. Y es por eso que hay gente que acarrean a esa gente, a esos pastores, y los idolatran. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Pero mire qué más dice para ir terminando. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos tener mucho cuidado de vivir de apariencias, iglesia. No basta solo no basta brillar solo cuando los ojos de los hombres nos ven. No basta solo brillar cuando los ojos de los hombres te ven. También tenemos que brillar cuando los ojos de los hombres no te ven, pero los ojos de Jehová sí te ven. O sea, debemos brillar en todo momento. Gloria sea al Señor. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afírmate. Las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice, mire. El creyente debe vivir vigilante. Usted y yo tenemos un enemigo número 1. Y este enemigo no duerme. Este enemigo no da tregua. No se cansa. Y cuando pierde una batalla,
este enemigo comienza otra batalla. ¿Y cómo se llama este enemigo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Hay batallas que usted gana. Por ejemplo, el diablo le tenta en algo y usted le venció, le ganó esa tentación con la ayuda de Dios. Pero el diablo no se va a quedar así. Va a querer seguir haciéndote caer. Y él te va a poner lo que a ti te gusta, amada iglesia del Señor. Poder en la sangre de Cristo. O sea, un cristiano, un verdadero hijo de Dios, o un pastor en este caso, es vigilante. El pastor debe estar cuidado, sobre todo con las esposas, la esposa de él mismo. ¿Usted no se ha dado cuenta por qué parte o por qué lado entra el mundo a la iglesia? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué lado entra el mundo a la iglesia? Por la mujer, por los hijos. ¿Sabe por qué? Porque como es mujer del pastor, me pinto los labios. Las otras le ven, eso es normal, mira la mujer del pastor. O como dicen por ahí, la pastorita. Se pinta la carita y ahí poco a poco va adentrando el mundo a la iglesia. La mujer al comienzo estaba con la faldita hasta los pies y poco a poco le va subiendo hasta que llega a la rodilla. Y así cada vez esa iglesia se va siendo mundana, se va haciendo carnal. ¿Por qué? Porque entra por la mujer y los hijos. Pero vive Jehová, que aquí los ojos de Jehová están atentos. El hombre de Dios es un centinela, es un atalaya que está viendo todo para que el diablo no tome lugar en la iglesia. Poder en la sangre de Jesús. Por eso los colaboradores aún deben ayudar en esa área al pastor. Amén. Poder en Cristo Jesús. Esta iglesia tenía obras, bendito sea el nombre del Señor, que no eran perfectas. ¿Qué significa eso? Significa la pureza, la transparencia, la honestidad. O sea, hay pastores que se mueven sin pureza, sin honestidad, que mueven las piezas conforme a la gana de él, a su conveniencia. Entiéndame este punto. El hombre de Dios no mueve las piezas de una iglesia a la conveniencia de él. Mueve las piezas conforme a la conveniencia de aquel que le llamó, Jesucristo. Un hombre de Dios no mueve las cosas a escondidas. ¿Me entiende? Un hombre de Dios es transparente. Por eso en el antiguo pacto había el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Un cuarto o un departamento donde había ancianos. Y los ancianos dirigían al líder también. O sea, aportaban, más claro, no dirigían. Hermano, pastor, mire esto, pastor el otro, pastor el otro. Y llegaban a un mutuo acuerdo conforme a la. Ahora no, el pastor mueve las piezas conforme a su conveniencia. Y Dios no hace eso. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Sardis estaba haciendo las cosas, no estaba haciendo las cosas a la voluntad de Dios, amada iglesia. Estamos en el 3. Vamos rápidamente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué recibió el hombre de Dios? El llamado, el candelabro. ¿Qué recibió el hombre de Dios? Lo que oyó el hombre de Dios, la palabra. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de esta profecía que está a pronto de cumplirse. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo vive, Cristo reina por los siglos de los siglos. ¿Qué más dice ahí? El 4. Y arrepiéntete, dice. Usted ya sabe lo que es arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. O sea, está hablando del arrebatamiento. O sea, ¿por qué dice como ladrón? ¿Sabe qué significa cuando Cristo venga como ladrón? Eso está en Mateo 24, está en Primera de Pedro. Y dice como ladrón en la noche. ¿Sabe qué significa eso? Que la mayoría de cristianos van a estar ocupados en sus quehaceres y no van a estar esperando a Jesucristo. Eso significa como ladrón en la noche. Que el cristiano va a estar entretenido en lo de este mundo y va a ser sorprendido con la venida de Jesucristo. ¿Qué más dice ahí el 4? Pero aquí debe de entrar usted y yo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí debe aparecer usted y yo. Este remanente, ¿qué significaba la palabra Sardis? ¿Se acuerda? Tenía dos significados.
remanente, y el otro era los que escapan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Poder en la sangre de Cristo Jesús. En toda iglesia hay un remanente, un grupo de personas que se guardan, que no se han manchado con el mundo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. El que venciere será salvo. El que venciere será vestido de las vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ustedes han escuchado la doctrina de los calvinistas. ¿Qué es la doctrina de Juan Calvino? Juan Calvino dice que la salvación no se pierde. Pero aquí en la Biblia dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Mire, o sea, si dice no borraré, está diciendo que sí se puede borrar el nombre de alguien. O sea, la salvación sí se pierde. Por eso pelea la buena batalla de la fe. No te duermas. El evangelio es para valientes. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces la salvación sí se pierde. ¿Sabe por qué? Porque usted lo menosprecia. No porque Dios te la quita, tú la menosprecias. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Póngase de pie, iglesia de Dios. Usted y yo debemos ser los que aparecen en el verso 4. El remanente. ¿Y qué es el remanente? Un grupo pequeño de personas. Hoy día comenzó con el devocional el hermano Luis en Romanos capítulo 11. Gloria sea al Señor. En Romanos capítulo 11, el hermano Luis comenzó con el devocional y decía en el verso 5: así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Dice, mire, un remanente escogido por gracia. Hablando de los verdaderos hijos de Dios en todo el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Que no han doblado sus rodillas a Baal. Dice, mire, ya viene Navidad, ya viene Halloween, ya viene la Semana Santa. ¿Cuántos no correrán a comer la colada morada, la guagua de pan, a comprar el árbol de Navidad, a hacer el pesebre? ¿Cuántos se venderán por una tradición? ¿Cuántos se venderán por un plato de comida? Pero el Hijo de Dios no se vende ni por un plato de comida. Bendito sea el nombre de Dios. Cierre los ojos, iglesia de Cristo. Oh Padre celestial, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Oh Padre de la gloria, gracias te damos, Padre celestial, Padre de misericordia, soberano Dios. Gracias, Señor, por esta mañana, Padre amado. Hemos predicado tu palabra, Señor. Toma el control de tu pueblo, de tu iglesia, Padre. Haz la obra, bendito Dios, en el remanente. Haz la obra, Padre, en la porción que usted ha traído a su casa de oración, cada hermano, cada hermana, Señor, que se ha dado cita, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma el control, poderoso Rey. Aquí estamos delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a hacer esa porción, ese remanente de Apocalipsis 3:4, de ese grupo de personas que no se contaminaron, que no ensuciaron sus vestiduras, que no corrieron al mundo, que no se ensuciaron en las tradiciones, en el pecado, en la mundanalidad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre de la gloria. Aquí estamos delante de ti, Señor. Cambia nuestras vidas, cambia nuestro pensar, cambia nuestra mentalidad. No permita, Señor amado, que estemos fingiendo, disfrazados. No permitas, Padre, así que estén las hermanas disfrazadas como la mujer de Jeroboam, o nosotros los hombres disfrazados como el rey Saúl, Padre. No permitas que vivamos de apariencia, fingir algo que no somos. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos, reales, verdaderos, porque usted es un Dios real, usted es un Dios verdadero, usted es un Dios todopoderoso, un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Ese Dios clamamos en esta tarde. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre de la gloria. Ayúdanos a avanzar, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor amado. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, Señor. En tus manos está el pueblo, Señor, que ha venido en esta mañana y tarde. Gracias por traer a cada uno de ellos, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Habrá alguien